Empezamos el año lleno de metas, lleno de deseos, pero sobre todo lleno de propósitos. Propósitos en los que tenemos que trabajar para que sean cumplidos. Contentos de presentarles a quien el día de hoy será nuestro líder y por supuesto nuestro invitado especial, el licenciado Francisco Vibriescas, quien es una persona experta en asuntos internacionales. Estaremos tocando temas que nos influyen a todo México, sobre todo ahora en el cambio de política que estamos enfrentando tanto nacional como internacional. Francisco, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, primero, Mayra, muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad un honor para mí estar aquí contigo por tu desarrollo, porque te conozco de hace tiempo, te conocí en la academia. Entonces, pues eso es bien satisfactorio para mí y sobre todo para platicar y charlar sobre lo que bien dices de los asuntos internacionales. Yo soy experto en asuntos internacionales y la cooperación internacional. Soy administrador público de carrera también y soy experto en políticas públicas, en su diseño principalmente, que es ahí en la universidad donde te conozco bien. Pero yo te quería platicar sobre lo que México tiene que ver ahorita en el mundo, sobre todo con la política internacional, porque nos estamos moviendo tan rápido que México tiene que estar a la par con todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo una fórmula que uso muy personal en cuanto a lo profesional y a lo académico, que tiene que ver, que es hasta aburrido, ¿no? Soberanía, el status quo mundial y las técnicas que utilizan los gobiernos, incluyendo el de México, para poder solucionar los problemas esenciales de la gente. Así de sencillo. Es una formulita que yo la hice desde hace muchos años y que me ha servido para mis trabajos, mis proyectitos, mis consultorías, mis clases, etc. Y que también se las enseñé en su momento a mis alumnos. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: la política es una batalla cultural, intelectual, moral y sobre todo internacional. Entonces, me gusta mucho porque para todo es una batalla, ¿no? en el aspecto de la palabra. Entonces, yo te platicaba la situación actual o el status quo que tiene el mundo, que es tan difícil, que va tan rápido y que México tiene que estar a la vanguardia, porque somos mexicanos, aunque estamos en la frontera y hay muchos mexicoamericanos o americanos mexicanos, como quieras llamar, pero tenemos que estar a la vanguardia. Claro. En todo. En la política internacional, en la política, en el diseño y programas de políticas públicas, en las reformas e iniciativas de la Cámara, el Congreso de la Unión y sobre todo en el poder, ¿no? Que son todos los poderes que trabajan en conjunto. Entonces, yo te lo digo por la siguiente manera. Yo duré 15 años trabajando y estudiando fuera. Fui becado inclusive por la CONACYT en España y empezamos, porque me fui para poder prepararme, ese era mi pensamiento antes, y regresar a México para poder construir desde lo técnico, ¿no? Pero una cosa lleva a la otra y cuando me voy a estudiar a España, precisamente estudios internacionales, la cooperación internacional, pues surge las Naciones Unidas y van a la universidad, ahí a la Facultad de Derecho, a donde estaba la maestría, y ofrecen una plaza. Yo fui el que quedé. Antes de graduarme ya me habían citado. Me fui a trabajar sin casa, yo nomás llegué en un avión, me fui a trabajar y me estaba quedando en un hostal. Así el proceso. De tan rápido que iba todo esto. Aprendí muchísimo y demás. Pero ahí precisamente, y es lo que hoy soy ahora, el hombre que soy, el profesional que soy, el político que soy, es gracias a ese trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente en las Naciones Unidas, en la tercera sede más grande del mundo de las Naciones Unidas, que está en Viena, primero está en Nueva York, segunda en Suiza, tercera en Viena, Austria. Okay.
Ahí aprendí no solamente el tecnicismo y la cuestión laboral de las Naciones Unidas. Estudié otra maestría en artes, en estudios latinoamericanos en la Universidad de Viena, pero también aprendí cómo viven los austriacos, cómo viven las familias, las mujeres, los policías y los adultos mayores. Desde antes de eso, para ya poder llegar también a Viena, yo viví en Alemania para poder estudiar precisamente el alemán y estudiar una maestría, pero pues, así fue el proceso. Okay. Y entendí, y es cuando yo digo que yo fui educado en la un verdadero mexicano educado en la socialdemocracia, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer actualmente en el país. La gente a veces se confunde cuando decimos socialdemocracia o socialismo. Se te vienen países como Venezuela, porque ya sea una dictadura o no, la gente tiene un mal pensamiento de los amigos de Venezuela, que por cierto tengo muchos amigos de ahí, en las Naciones Unidas y en Venezuela. Okay. Entonces, yo siempre lo he dicho, un verdadero país socialista es un país rico. Me tocó vivirlo, es el impacto más grande que yo tuve, ¿no? Porque vi y me tocó vivir en carne propia cómo se educa un estudiante, cómo una persona sin trabajo, un joven, una mujer sin trabajo y sin estudios, el gobierno te da dinero para que te pongas a estudiar alemán, después consigues un trabajo técnico. Lo mismo está pasando aquí, que siempre es criticado por las cuestiones políticas, ¿no? Un joven, ¿por qué le van a dar dinero si es un nini, el mal llamado nini? Pero realmente no, es para que te pongas a estudiar y tengas un trabajo tecnicismo. Uno de ellos, y que está en diferentes estados de la República, es el estudio dual, ¿no? Que viene de Alemania, de un socialismo realmente de legislativo, que es tú estudias la preparatoria o después de la preparatoria y trabajas. Te pagan si lo haces. Por eso es dual. Entonces hace que los tecnicismos que no tenemos en Juárez, por ejemplo, para la industria maquiladora, como los expertos en turbinas o los expertos de tal. Y hay un caso muy importante que ya hace más de 5 años veías en el periódico que buscaban expertos en turbinas, técnicos en turbinas, con una cantidad enorme de salario y no encontraron, tuvieron que traerlos precisamente de Alemania, ¿no? Y de Austria. Entonces, quiero empezar con eso, con lo que tiene que ver con la soberanía, con lo que es nuestro país, a lo que yo defiendo, que es la socialdemocracia, al status quo, a mi experiencia para poder tener las técnicas sociales. Ya sin enrollarte, tú interrúmpeme, ¿eh? Para poder entrar en este tema que es la internacionalización de México y su posicionamiento. Ya. ¿Cómo ves? Has tocado temas muy interesantes, sobre todo el político, lo que estamos viviendo ahorita y las críticas que hay hacia el sistema que estamos enfrentando en nuestra nación mexicana, y es completa, casi todo Regeneración Nacional gobierna México. Me parece muy interesante el hecho de que comentes lo que nos acabas de decir, tus estudios, sobre todo porque estamos ante una persona que está completamente capacitada para hablar del tema, estudiada, y aparte se sigue dedicando a eso y todavía se sigue profesionalizando en todos estos asuntos. Pero para que nos quede un poco más claro, ¿qué le dices a un ciudadano de a pie el por qué es importante informarte sobre la política internacional? Mira, antes que eso, para decirle al ciudadano de a pie, porque si tú le dices al ciudadano de a pie la política internacional, te va a decir, pero en la interna. Entonces, primero lo primero. Sí. ¿Qué está haciendo México hacia adentro para ser el top 10 del mundo en materia económica, si quieres? De hecho es. Para esto yo le diría al ciudadano de a pie. De hecho, hace algunos días se presentó, no sé si lo viste, el Plan México. Sí. El Plan México tiene que ver con lo internacional, con el desarrollo económico del país y la integridad, pero sobre todo con lo internacional, porque tiene que estar a la par, ¿no? Son metas para llegar a ellas. Entonces yo le diría al ciudadano de pie, ¿sabías tú que nosotros somos
la 12ª economía mundial o sea, potencia mundial. Pero con este plan queremos ser la 10ª. Pues 2 puntillos, pero son importantísimos porque queremos estar en el top 10. Y cuando hablo de queremos, hablo como ciudadano, hablo como político, como experto, porque es importante que estemos en el top 10. Claro. Y dentro de eso entra la internacionalización. Por ejemplo, en ese plan, yo también le diría al ciudadano, en el Producto Interno Bruto, quieren que haya inversión extranjera para que a la par de la inversión subamos al 25%. Eso es algo importante, ¿no? Bueno, ya el ciudadano va a estar... Sí, así no, se va a ¿de quedar. qué estás hablando? Pero también, mira, México es el segundo país en el mundo que produce graduados de hombres y mujeres ingenieros. Esa es una. Okay. Y eso te motiva para que no solamente tengas una ingeniería, sino también seas experto en lo técnico. Y eso, en el Plan México, se tiene que desarrollar y se va a desarrollar un plan estratégico inclusive para que se meta en lo legislativo, para que el ciudadano se obligue también a ser experto en eso y se mejore el salario, ¿no? Y sobre todo las carreras que uno se tiene. Porque también hay que tener en cuenta que en toda nuestra franja fronteriza producimos al año 308 millones de dólares al año. Entonces, yo le diría, en esa posición estamos, ciudadano de a pie. Ayúdanos a ser mejor. ¿Cómo nos puedes ayudar? Es que yo ni siquiera tengo trabajo, es que yo ni siquiera tengo estudios, pues es que hay programas. Y cuando hablo de programas es porque ya fue un diseño de política pública. Y es que atrás de eso también fue una iniciativa para que se haga ley y se obligue todo el mundo a hacerla. Recuerda, por eso hablo de soberanía, porque los que votamos o los que no votamos ejercemos lo que queremos, ¿no? Por eso las iniciativas que hacen, que a unos les gustan y que a unos no, pues es lo que se llama la democracia. También hay que tomar en cuenta, y le diría al ciudadano de a pie, que en el 2024 a inicios se invirtieron casi 20 mil millones de dólares. Eso es real. Uno, okay. Amazon, que invirtió 6 mil millones de dólares. Royal invirtió 12.2 billones de dólares en el país. Es una inversión. Y también México Pacific, estos que crean la tubería de gas y el gas licuado y todo. Okay. Y casi 121. O sea, es importantísimo que sepamos de todo lo que está llegando al país. Oye, Paco, pero pues yo vivo en Juárez, ¿a mí en qué me va a tocar? Ajá. Pues bueno, es una inversión extranjera que regula el Estado y que regulan las comunidades autónomas y que regulan también la organización de empresarios. Por eso el Plan México, okay. Que ahí estaban presentes todas las organizaciones, los ciudadanos, el gobierno y demás, y que se debe llegar hasta el ciudadano, ¿no? Para todo esto, y es bien curioso porque en algunos municipios, sobre todo en Monterrey, le preguntaron en una encuesta a la gente, ¿a usted qué le gustaría tener en el municipio? Y unos dijeron que Costco y otros que Walmart. Pues Walmart va a invertir 500 mil millones de dólares en almacenamiento robótico. Y eso hace que el país pues se ponga a la par, ¿no? Claro. Que las empresas mexicanas, porque esto no es mexicana, pero la inversión, por eso quieren hacer el 25% emparejarlo con el PIB, con la inversión extranjera, pues tenga una racha importante, una competitividad importante y que el Estado te ayude a hacerla. Para eso está la administración pública bien reforzada. Oye, Paco, ¿y cómo? O sea, ¿dónde está toda esa lana? ¿Y qué hace el gobierno con ella? ¿Se lo gasta o se lo roba? Pues no. Mira, muchos de ellos, y yo te puedo decir y te puedo dar una comparación de un país socialdemócrata con más de 100 años de leyes y de sistemas políticos sociales, okay, que realmente se separan de la grilla, es muy diferente. A ver. Te voy a dar un ejemplo nuevo, actual, que no tiene ni un mes que pasó y que ni España ni Alemania
ni Austria lo tienen en los países en los que yo me eduqué. Ok. Que España no tiene nada de socialdemócrata, pero los demás sí. ¿Escuchaste sobre la pensión del bienestar para los mexicanos en el extranjero? Sí. Bueno, actualmente los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que viven en el extranjero pueden tramitar su pensión de la seguridad social. O sea, la otra, ¿no? Eso ya se puede, está en la Constitución, es un derecho. En España sí se puede tramitar para todos los ciudadanos españoles viviendo en el extranjero al tramitarla si tú has trabajado cierto tiempo para que te llegue. O sea, te estoy hablando de una situación global, ¿no? Ok. A comparación de cómo México se está empezando a acomodar. Pero hoy en día, con esta inversión, empecemos, por eso dije, primero lo primero, ¿cómo trabajamos adentro? Respetemos los derechos humanos de los ciudadanos por medio de la Constitución. Tú eres abogada y es importantísimo que la gente sepa que es nuestra Biblia diaria, ¿no? Así De es. derechos. Entonces, en dicha Constitución está que todas las mujeres y los hombres debemos de recibir dicha pensión. Y sin entrar a grillas, es importante decir que dicha pensión también es para los mexicanos que están fuera. Son 12 millones de mexicanos que están fuera, hombres y mujeres. La gran mayoría está en España. Le sigue, perdóname, Estados Unidos, Ok. Guatemala, España, Alemania. Entre esos están la gran mayoría y sobre todo los de adultos mayores, ¿no? Que se fueron a buscar una mejor calidad de vida, un mejor bienestar. Pero yo creo que es momento de utilizar los recursos bien administrados, de forma bimensual, con una protección constitucional, y también bien administrada, para que el país primero tenga a sus ciudadanos económicamente estables, profesionalmente estables. No tienes que estudiar una carrera para ser profesional. Tienes que ser técnico o dedicarte a algo, o puedes emprender, como lo hacen todos. Pero eso es en lo social. Y en dicho Plan México también viene que México quiere ser uno de los países más visitados del mundo. Eso deja una derrama, a pesar de que ya lo es. Sí. México va a dejar una derrama ordenada para que tu ciudadano, tú Mayra y yo Francisco, podamos tener una mejor calidad de vida, lo quieras o no. Y te pongo un ejemplo otra vez. Aquí en México nos quejamos de por qué los jóvenes no estudian y reciben el dinero, o por qué los abuelitos estos, pues, ¿por qué reciben dinero? No estamos acostumbrados a un sistema ordenado, de verdad, que yo viví. Yo tengo 2 hijas también que viven en Austria, y ellas desde los 2 años hasta que tengan 18, 19 años van a recibir dinero del Estado. Ok. ¿Quién paga ese dinero del Estado? El trabajador. Y el porcentaje del IVA y del ICR a comparación de México es un porcentaje muy leve. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que actualmente en México se está empezando a ser un país social para que primero los que más lo necesitan, los que lo necesitan, los que deben de tenerlo, para ser una verdadera potencia económica mundial. Recuerda, aquí está grabado, vamos a llegar a la 10ª posición, y eso es en lo social, ¿no? Es por eso empecé hablando de eso con ejemplos claros. ¿Cómo ves? Todavía existe como que una lucha muy fuerte, sobre todo ahorita política. Hay muchos ciudadanos que no aceptan el hecho de que te den lo que te corresponde, ¿no? Por ejemplo, hablabas de lo de los abuelitos. Ajá. Eso es algo que les corresponde por ley, que antes no se lo dieran completamente a todos porque por X o Y razón. No quiere decir que ahora porque lo estén haciendo están despilfarrando el dinero. Darle becas a las personas jóvenes que no tienen un trabajo pero desean sobresalir. Pues Mira, también está súper bien. ¿Cuál es la lucha que el ciudadano dice? Bueno, es que yo no soy de la ideología del partido que está promoviendo todo esto ahorita. ¿Cómo, o sea, qué consejo darías
para quitar esos tabús políticos y ya empezar a visualizar más estos temas de las ayudas, de dónde viene y de la importancia, sobre todo de que se haga así. Más que una ayuda, debe ser un derecho, ¿no? Que sepan. Al Esa es ciudadano la de a pie palabra, le el diría, derecho. es tu derecho. Y mira, te explico. Yo tengo como 7 años zapateando en las calles, en campaña, en proyectos, en proyectos gubernamentales también. Ahorita te explico uno que está operando, por cierto, y que hace 8 años lo hice. Entonces, te puedo explicar una cosa. Yo he caminado en uno de los distritos, por así decirlo, entre comillas, por así decirlo, económicamente más estables de la ciudad. Okay. Y honestamente vi que todos tenemos una necesidad y que el dinero siempre falta y que los servicios a veces son baratos o a veces son caros, a veces se los roban, es una realidad, etcétera, etcétera. Que los dos trabajan y que los niños están sin ir a la escuela porque los papás trabajan, a veces se mal alimentan. Eso es una realidad. Te hablo del sector más económicamente activo. Pero también, y en esta ocasión del cual yo represento y soy constitucional, platiqué con la gente y era sorprendente porque papá y mamá trabajan, operadores, y los niños están solos. Te hablo de esta ocasión, de la ocasión antes de ser constitucional. Okay. Y vi la gran necesidad, ¿no? Si tú vas ahorita a recorrer ambos distritos y supongamos que en el distrito no apoya políticamente a lo que el gobierno es hoy, esas personas entendieron su derecho y fueron a solicitar su pensión del bienestar. Porque es un derecho. Exacto. 2, pero sí, yo en lo particular veo que no veo gran diferencia en lo económico, ¿no? En lo material. Pero si tú te vas a distritos un poco más económicamente bajos, sí ves una gran diferencia. Primero, ves que papá y mamá tienen a la abuelita ahí y les llega una lanita. Tienen comida. Empiezan a generar un poquito de calidad de su casa, de la vida. Empiezan a levantar la mano para hacer proyectos participativos que, por cierto, uno de los mejores diputados que yo considero, que es un estado, Cuauhtémoc Estrada, que ha realizado más de 32 proyectos en su distrito. Okay, eso fue por otorgar la información correcta al derechohabiente. No se le está regalando nada, es la comunicación de un derecho. Entonces, esa es la diferencia que yo te podría decir de que realmente funciona un derecho actual. Que es verdad, no todos están de acuerdo. Oye, ¿por qué están tirando el dinero? Porque no entienden, ¿no? Pero nuestro trabajo es decirle, es un derecho y no te preocupes. Está así, así, así. Hay planes estratégicos como el Plan México. Hay leyes que se están haciendo, reformas que se están haciendo para que tu dinero esté bien, para que tu educación y para que la comida y que para que la inflación y para que todo esté bien. Hay que decírselo al ciudadano. Hay que cambiar entonces ese chip, ¿no? De estar peleados con los partidos políticos y si no le vamos a ese partido, renunciar a todo lo que está proponiendo ahorita también creo que pues está muy mal. Más que los partidos, hay que ver nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas con un partido de la oposición y le pides algo, te lo da. En el gobierno federal se trabaja y en los diputados de la oposición también y demás se trabaja en conjunto para cuando se trata de los ciudadanos. Cuando se trata de campañas es muy diferente, pero de verdad, actualmente los programas funcionan y a mí me encanta el que te acabo de decir, en el que hace poco, no hace más de un mes, la secretaria del Bienestar y el secretario de Relaciones Exteriores tuvieron una reunión en una conferencia y una convención donde estaban todos los cónsules y embajadores del mundo, mexicanos del mundo, y estaban tratando sobre esto. ¿Cómo vamos a llegarle
¿cómo le vamos a llevar el derecho a los mexicanos en el exterior? Sobre todo a las mujeres y hombres de adultos mayores. ¿Cómo le vamos a llevar esta pensión del bienestar? Porque es un derecho. No hay que grillar en eso, es un derecho. Porque inclusive mis padres lo solicitan. Okay. La gente, es mi deber decirle a la otra gente que lo solicite. No tiene nada que ver la política. Ese es lo malo, que no estamos acostumbrados a un inicio de un a pesar de que llevamos 6 años así, necesitamos tener y entender que es un derecho. Eso es muy importante, es una de ellas. Y la otra, cuando te habla de soberanía, pues es esa, cuidar lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Lo otro, y que se sale un poquito de lo social, que tiene que ver con lo económico, es, por ejemplo, el caso del litio. ¿Lo has escuchado? Sí, también. Qué interesante que no hace mucho, hace 2, 3 años, un poquito más, pues ya le arrebataron al extranjero o a las empresas extranjeras la extracción de litio. Uh-huh. Porque en América Latina, México, pues cuenta con 243.8 millones de toneladas de litio. Le sigue Bolivia con 23, Argentina con 19, Chile con 8.5 y China con 5. O sea, la propia presidenta de México dijo que es el próximo oro de México, oro blanco. Uh-huh. Y también lo dijo el dueño de Tesla, Elon Musk, que es el próximo y que va a poder sustituir para mantener una economía estable y poder sustituir al petróleo. Pero eso es la soberanía. Se hizo una reforma a la ley minera que reconoce al litio como patrimonio de la nación, ¿no? Uh-huh. A eso le llamo lo de la soberanía. Y es muy importante que lo hagamos. No se trata de hacer política con esto. Se trata, sí, a las empresas extranjeras, pero con leyes. Okay. ¿Sí me explico? Uh-huh. No pueden venir, pueden consultar, pueden colaborar, pero es de México. Es un mineral tan importante que le pertenece a la nación. Así como en aquel momento le perteneció el petróleo. Y que de ahí es lo que tenemos ahorita. Hay que crecer, hay que entender que también son derechos que el pueblo lo quiso, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Fíjate que sí son temas controversiales, uh-huh, pero en el sentido de que la gente estamos acostumbrados o nos han acostumbrado a hacer política, a ser grilleros. Claro. Y no está mal. O sea, está bien desde el punto de vista que acabas de tocar ahorita, defiende tus derechos. Sí, sí. Pero creo que hay que defenderlos más informados sobre de qué estamos hablando y no casarnos con un partido político, sino con eso, sino si la iniciativa te sirve a ti, ciudadano, tómala. Claro. Si la iniciativa te perjudica a ti, ciudadano, pues no la tomes y haz algo al respecto, ¿no? Hay algo importante también que quisiéramos entender los que estamos escuchando, porque seguramente muchos también son jóvenes o alumnos todavía en el tema de políticas públicas. Aquí en Ciudad Juárez se está tratando algún tema relacionado con este cambio de gobierno que vamos a tener aquí con Donald Trump. Tenemos ahí un próximo presidente o ya presidente de Estados Unidos, pues muy firme en las afectaciones que pudiera tener aquí como frontera. Entonces, ¿hay alguna estrategia que tengan como, pues tú que andas en los temas de gobierno, pues para que no nos veamos afectados los mexicanos, los ciudadanos de aquí? Bueno, 2 temas. Uh-huh. Lo que venden las televisoras del próximo presidente, porque Estados Unidos le gusta ser fuerte y empezar a atacar antes de todo y llegar lo normal, ¿no? Lo que ya no es nuevo y lo hemos visto. Así es. Yo me enfoco en 2 temas. Y antes de tocar el que más me interesa, déjame te platico que en todo lo que es el Río Bravo están 100 postes numéricos. Okay. De los 2 lados. Fíjate en esos, son los postes. Uh-huh. Ese proyecto yo lo hice hace 8 años cuando fui el jefe del proyecto y demás. Y fueron puestos para que las policías fronterizas o las fuerzas federales fronterizas pudieran colaborar para evitar
tráfico de personas, tráfico de blancas, de niños y mujeres, etcétera, de armas, drogas, etcétera. Okay. Con la información en ese entonces era la prevención social, era el proyecto. Y es el proyecto y hasta la fecha sigue funcionando, ya hasta le llaman la puerta 28. Ya le llaman la puerta tal. Y le avisan a los migrantes que están aquí, váyanse a la puerta 14 porque ahí es donde los van a recibir y van a... O sea, es un mecanismo internacional fronterizo que le ha servido a la ciudad, porque tú dices, pues sí, están todos aquí en la esquina y demás, pero se trata de hacer un control para poder desahogar cada problema o situación transfronteriza que se tiene. Y en ese tema, yo creo que Estados Unidos es un país que siempre ha requerido de inmigrantes, mexicanos o latinoamericanos, sin duda, y por eso la soberanía de nuestro país y nuestro recurso y los derechos de los ciudadanos se les van a dar a todas esas personas por si llegan a ser afectadas, los mexicanos, por este supuesto problema que vamos a tener. No se preocupen, vamos a estar, porque, bueno, se ha dicho que le debemos mucho, las remesas y demás, pero ya tenemos mecanismos para apoyarlos. Y en esta convención que te comenté, se van a tardar 365 días más o menos para llegar a hacer el diseño, los protocolos y el proyecto, la programación para poder llevarlo a cabo, más o menos. Okay. Sin embargo, yo creo que esto es más de política, de politiquería. Sin embargo, a mí me preocupa un tema que es el agua, sobre todo que tú lo focalizaste en esta frontera, porque en nuestra soberanía con el agua, nosotros dependemos mucho de lo que es la tecnificación del agua. Y entonces, como hubo un foco importante en ese tema, quien entre de presidente o presidenta en Estados Unidos, va a ser Donald Trump, para trabajar con nosotros. Yo te hablo de mecanismos, ¿no? Entonces, se lanzó un proyecto estratégico del país para que la tecnificación del agua fuera eficiente. Y en el caso de Ciudad Juárez, donde entra estratégico, yo, y lo dije hace muchos años, hace como 4 o 5 años en una entrevista, que debemos de considerar los sistemas acuíferos transfronterizos, porque hay una ley federal en Estados Unidos que es la ley 109-448, para que la puedan investigar, en la que trata sobre los sistemas acuíferos transfronterizos. ¿Cómo se regula y cómo permite la negociación y la evaluación de derechos del agua para México, para el estado de Chihuahua, para el estado de Nuevo México y para el estado de Texas? Porque cruzan por diferentes lugares. Entonces, dicha ley es para que le den autorización al secretario del Interior, que pueda cooperar con las autoridades mexicanas y poder evaluar y hacer mapeos. Y de hecho, a mí lo que me asusta en el tema del agua es que vaya a haber alguna reforma o vayan a quitar alguna ley o vayan a derogar o lo que sea y que nos afecte seriamente en el agua, porque el agua es fundamental para la economía de nuestra ciudad, para la industria maquiladora, no solamente para eso, para la hotelería, para los servicios, para el clúster médico que está aquí en la frontera, etc. Entonces es importantísimo cuidar desde el gobierno y desde los poderes dicha cooperación y evaluación de los mapeos y del recurso del agua. Yo estoy seguro que, y de hecho en dicha ley viene la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. La presidenta dijo precisamente sobre esto, que es constitucional que los municipios manejen el agua. Sin embargo, pues con un bajo recurso, ¿no? Es un hecho. Pero hoy en día el gobierno federal va a meter un importante recurso para que pueda apoyar el gobierno con esta estrategia y que el sistema hídrico pueda funcionar de forma correcta. Okay. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta eso.
más que lo que dice el próximo en días presidente Donald Trump, es importante cuidar el agua porque de eso depende nuestra economía. Muchos, inclusive políticos, no le ponen atención a este tipo de iniciativa o este tipo de ley que toca a lo transfronterizo, porque imagínate tener una escasez de agua que ha sucedido Sí. y en otros estados también, pero pues andamos en otros temas, ¿no? Y yo como técnico o como profesional en esto, yo te diría que entra en la soberanía, hay que cuidarla, hay que trabajarla bien como gobierno, pero también como legislador, porque hay que tratar temas, ¿no? Porque ellos hacen mapeo y es importantísimo que esto lo lleven a una mejor evaluación. ¿Crees que los legisladores que tenemos ahorita estén capacitados para tratar estos temas? ¿Hay un rescate? ¿Pueden tomar, no sé, medidas drásticas para que ellos se enfoquen en estos temas? Porque lo acabas de decir, se están enfocando en temas más controversiales y dejan de lado el tema del agua, a lo mejor porque les parece muy trillado o porque no le saben a ese tema. ¿Sí están capacitados los legisladores en estos momentos? Yo creo, hablando en el ámbito estatal, con los diputados del estado, con todos los diputados que tenemos del estado, independientemente del partido. Sí, diputados mexicanos. Chihuahuenses, a los que nos representan. Sí creo, por las comisiones que tienen, sí creo que tienen el alcance y la capacidad y el recurso y la comunicación para poder llegar a platicar. He visto que muchos viajan, no sé si hagan su trabajo. O sea, yo te podría decir que hasta ahí tienen el alcance, la capacidad. Que no hagan algún trabajo mediático, pues será su problema. Ahora, ¿contamos con agua en la ciudad? Por supuesto que sí. Las maquilas tienen, por supuesto que sí. Los hoteles tienen, por supuesto que sí. Pero sin embargo, yo he visto que soy una persona que ha recorrido mucho la ciudad y varios distritos, pues sí se tira el agua, se roban el agua a los ciudadanos también. Y hay una pregunta en cuanto a esto de los políticos. Me preguntaban, ¿por qué México es tan corrupto? Es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Pero el ciudadano a pie me lo preguntó como político y le contesto. El político corrupto, porque se refería a los políticos, es porque empieza cuando el ciudadano acepta ser corrupto y ese ciudadano corrupto llega al poder y es cuando es un gobierno corrupto o político corrupto. Porque eso es una realidad. ¿Sí me explico? No porque llegue alguna persona va a cambiar. Hay muchas personas, hay muchos políticos que son completamente honestos. Me consta, trabajo con uno de ellos y de verdad se nota el trabajo. He visto políticos que pues son políticos mediocres y merecemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que te podría contestar que sí tienen la capacidad, inclusive en lo federal, los que tienen los asuntos internacionales y de las comisiones exteriores y demás, también tienen la capacidad, el recurso y las relaciones transfronterizas y binacionales para llevar a cabo este tipo de mapeos y modular los sistemas acuíferos transfronterizos que son prioritarios para el Estado. De verdad, alguna vez escuché que algún comentarista dijo que era importante y no le tomaron en cuenta hasta ahorita, o a lo mejor no vende tanto para los medios, pero es algo fundamental para la economía de nuestro estado, de nuestra ciudad, para la sobrevivencia y también pues para que le echen un poquito más de belleza a esta ciudad porque lo necesita. Bastante, bastante. Hablábamos también sobre los recursos que están utilizando gobierno federal, estatal y municipal en las cuestiones de proporcionar la accesibilidad a los derechos, que es algo que hace Paco Vibriescas para informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos, cómo adquirirlos y qué no negociar. Bueno, primero me gustaría decirte que sí es para mí prioridad informarle al ciudadano, sobre todo en grupos, de los derechos que tenemos, tanto empresariales, tanto sociales, deportivos, etcétera.
políticos incluso, y académicos, es importante transmitir esto. ¿Cómo se transmite? No como lo hace el medio de comunicación, sino por tecnicismos, por ejemplo. Okay. Que no se ha aumentado, no se han diseñado nuevos impuestos, cuáles van a ser los porcentajes que van a aumentar, cuáles son los derechos que vamos a tener, qué es lo que ciudadano tú puedes ayudar a tu grupo. Por ejemplo, yo soy una de las personas que le interesa mucho la investigación del sistema o la violencia epistémica en las comunidades étnicas, ¿no? O así aquí de los pueblos indígenas que tenemos. La verdad es que esa es otra. Uh-huh. En la Constitución vienen derechos para la seguridad de dichas personas, como la educación, como el trabajo. Y aquí entro algo en lo internacional. Te explico. Cuando tú estás en el extranjero y vas a una embajada acompañando a una persona al Perú, a la embajada de Estados Unidos en Perú, o la de Bolivia, o la que tú quieras, pueblos o estados que tienen comunidades indígenas, y tú ves la delegación cultural y ves inclusive delegados y funcionarios de cultura que son representantes de los pueblos indígenas. Y eso viene en la Constitución, lo que yo le llamaba la Pachamama, ¿no? Pero de la vida y demás. Pero en México es importante que lo metamos por esta violencia epistémica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la violencia epistémica a veces tiene distintas expresiones de subordinación, ¿no? Y las personas pensamos que valen menos que nosotros. Pero es importante que dichos derechos y dichos asuntos internacionales sean ellos también con los mismos derechos de tocar. Esa es una de las cosas que a mí más adelante me vas a ver metiendo. Los derechos de este tipo de cosas. Inclusive la presidenta de México y el gobierno de México hace que los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos afroamericanos tengan ya algo fuerte. Vino la presidenta hace algunos días, fue y visitó, otorgó tierras, otorgó derechos y demás, porque ya debe de estar regulados en los programas, ¿no? Programas que son diseños de políticas públicas que hacen falta, efectivas dentro del gobierno. Entonces, no solamente eso, también los centros de educación y los cuidados infantil en la ciudad, en las maquiladoras. Yo te platicaba que caminaba por las calles y tocando casa por casa y veías cómo te abrían niños que no tenían porque sus papás estaban trabajando, independientemente del distrito. Y hoy en día la presidenta vino y escuchó a las mujeres, sobre todo de las maquilas, lloró con ellas y llegaron a un acuerdo para que les pudieran poner centros de educación y que los niños puedan comer, educarse, crecer en un ambiente bonito, educativo, en la que la mamá pueda trabajar y el papá igual. Porque es difícil tener esta vida, que es una realidad. Mayra, me imagino que la has visto. Sí, claro. Uh-huh. Y que son proyectos que ya se están efectuando, que son puntos del gobierno que se deben tocar, repito, como un derecho para que mejore tu calidad de vida, para que tengas un verdadero bienestar que tanto se merece esta mujer que ha golpeado tanto a este país, ¿no? Uh-huh. Entonces, y al hombre también. Sin embargo, están haciendo proyectos para el bienestar de las mujeres. Claro, se trata de evolucionar, ¿no? No nos podemos quedar con lo mismo de administraciones pasadas o cosas que no nos sirvieron y que por eso pues estamos en esta condición. Ahorita entiendo que hay un rescate en el sentido de los niños que no se queden solos en casa, porque esto al final del día va a detonar en delincuencia. O sea, ya lo vimos, muchos de los niños, de los adolescentes que hoy están, pues son víctimas de violencia y todo deriva de que sus papás tuvieron que trabajar, dejarlos solos y bueno, muchos de ellos huérfanos y se acercaron a quienes sí les abrió la puerta en ese momento, que era el crimen organizado, dinero fácil, y a lo mejor ellos vieron la puerta fácil, ¿no? De decir,
bueno, no está mi papá, no está mi mamá, ¿qué hago si no tengo dinero para estudiar, si no tengo dinero para ayudar a mis hermanitos? Pues lo más factible es la delincuencia ahorita para ellos, ¿no? Ahora ya no tendrían que recurrir a esto porque ya están recibiendo pues también la ayuda que les corresponde para que ellos puedan seguir estudiando, para que tengan comida. Es impresionante todo esto. A veces, sí es cierto, no lo vemos desde la perspectiva como ciudadanos. Claro, Lo vemos desde la perspectiva política y decimos, no, no, es que ¿por qué le van a dar dinero, por ejemplo? ¿Por qué le tienen que dar dinero a los extranjeros, a los mexicanos que se van al cuando extranjero? aquí hay muchos, ¿verdad? Exacto. Claro. Hay que cambiar entonces la manera de pensar de los mexicanos en el buen sentido. Tampoco se trata de apoyar comunismo dictatorial y todos estos temas. Estamos hablando estrictamente de los derechos que como ciudadanos nos corresponden. Correcto. Y los cuales podemos pues seguir peleando, ¿no? Mira, me hablabas del crimen organizado, de dinero fácil. Hoy en día ni siquiera trabajar para el crimen organizado ya es tan fácil y ni tan dinero tan rápido. Por eso una situación tan difícil como la que muchos pasamos y la competitividad que debemos de tener con otros países para poder ser el top 10 del mundo, pues hay que trabajar en estos proyectos, en estos derechos. Sí, se vale, tienes tu derecho de expresión, la gente, de grillar y demás. Claro. Está bien, de eso se trata la democracia. Pero en lo que ellos hacen eso, hay que trabajar en los sistemas porque hay que empezar por algo. Hay que empezar con el diseño, con la propuesta, con la elaboración, con la ejecución, con la fiscalización y de verdad hacer estos proyectos que ya se dan. Mira, cuando a la señora de 65 años le llega la pensión del bienestar, le llegaron sus 6,000 pesos bimensuales. Esos 6,000 pesos, ¿a dónde se van? No se van a otro lado, o se van a la tiendita, o se van para comprar vestido, o se van para poder arreglar la casita, o se van para lo que quieras. Pero es una economía que sigue corriendo y que está estable. Eso es importante, de verdad. No solamente aquí en México, como repito, lo vi y lo viví en otro país que realmente es rico porque tiene un sistema socialdemócrata. Y mira, la tecnología también tiene que ver porque las técnicas sistemáticas sociales tienen que ver con la tecnología. En los años 80, Alemania, con el grupo parlamentario que gobernaba en ese momento y con la oposición, llegaron a un acuerdo para los derechos de los ciudadanos. Porque a pesar de la política, el mar, repito, cosa que no ven en los medios, el mar se estaba inundando de botellas de plástico. El presidente o el canciller pueden sacar programas y vamos a salvar al país y ya lo hacen las empresas socialmente responsables, pero ellos dijeron, vamos a hacer una iniciativa legislativa para que por ley toda persona que vea un bote de plástico o una lata o una botella de vidrio de cerveza, se le regrese su depósito. Como antes. Yo cuando estaba chiquito me mandaban con la botella de vidrio para que porque valía el depósito, ¿no? Y te la cambian. Hoy no. En este país no. Pero en aquel país, en los 80, inventaron dicha ley para la mejoría ciudadana, limpieza. Pues hoy en día, hasta el día de hoy, todos los ciudadanos tienen derecho a cuando compras un refresco, un agua, una lata, una cerveza, leche, lo que tú quieras, tienes el derecho de recibir y obligaron a las empresas para que te regresaran tu depósito en una máquina tecnológica con sistemas software y excelentes que todavía existen. Okay. Te lo regresan, limpiaron las calles, toneladas y toneladas del mar salieron de los mares de Alemania. Austria lo implementó. Austria no tiene mar, pero hace muy poco, en esta legislación actual, quitaron dicha ley. Los ciudadanos dijeron, política, no te equivoques, quiero ese derecho. Porque la basura es importante en Alemania y en Austria. Porque es negocio,
incentivan a las empresas para que con la basura provoquen energía, como ya se está empezando a hacer en este país. Y en este país te vas a acordar de mí y que también en un futuro voy a estar impulsando. Va a ser eso, que no solamente porque tienes fugas económicas en la sociedad, pero también tienes muchas pérdidas para que el gobierno pueda estar aportando para limpiar. Entonces, todo es la tecnología de un país socialista de verdad hace. Repito, y no se asuste con la palabra socialista, no tiene nada que ver con la política, sino con técnicas sociales, sistemáticas sobre todo. Y esa es una de ellas, ¿no? Cómo tenemos que ir empezando, cómo tenemos que empezar a pensar en el desarrollo del país. Y sí, también, Mayra, se vale grillar, se vale decir no, se vale decir sí, pero también se vale decir, y se vale decir, chin, pues sí lo hicieron bien. La verdad, a mí me consta cómo dichos programas han funcionado y cuando no funcionan hay que entrarle. Yo repito, soy un mexicano educado en la socialdemocracia y que actualmente estoy aquí para trabajar en el desarrollo y en los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo en los niños y en los adultos mayores. Es importante y hay un caso que yo lo di en una conferencia que en Austria, por ejemplo, ¿por qué hay tantos policías? Más que ciudadanos casi. Yo recuerdo que a mi hija le dije, ¿qué te gustaría disfrazarte de Halloween? Casi no lo llevan allá, pero bueno, de disfraces. Pues yo me imaginaba Elsa de Frozen y demás. Pues ella tú vas a las tiendas y ves los vestidos de bombero, de policía. Es un gran honor ser policía. ¿Por qué es un gran honor? Porque ganas bien. Porque hicieron diseños de políticas públicas efectivas y protegidas por la legislación austriaca para que obligues a los que no le gustan y a los que sí le gustan, para que un policía haga bien su trabajo y para que las personas mayores de 55, de 65 años de edad quieran ser policías sin arma, pero para que tengan una prevención social en la ciudad. Y eso solamente lo hacen gobiernos así. Y si quieres entrar a la grilla, tú ves, y no solamente son de un solo partido, un municipio está conformado en el gobierno por diferentes y por oposiciones. Esa es la verdadera democracia. Entonces, espero haberme explicado. Sí. Espero haber no sido aburrido con los temas, porque es un algo que estamos luchando. Ya tiene 6 años y que vamos a seguir. Y que yo quiero que los próximos políticos venideros, jóvenes, hombres y mujeres, que ya deberían de ser más jóvenes, porque ya ves Donald Trump, está bien viejito, y luego el pasado también está bien viejito. O sea, en el aspecto mundial, sean personas que les interesa la cuestión transfronteriza, el estudio internacional, porque de eso se trata hoy en día. El COVID vino a cambiar todo. Completamente. Y vino a meter más el asunto internacional. Y por eso no nos podemos quedar atrás. Exactamente. Jóvenes, pero preparados. Hay que también quitarnos el estigma de sí, los jóvenes, a veces llegan jóvenes que no están para nada preparados y aprender en el camino pues nos va a costar mucho. Entonces hay que capacitarnos, hay que estudiarle, hay que quemarse las pestañas si es necesario. Correcto. Pero estudiar estos temas a fondo y ver qué podemos hacer. Hay que tener maestros como Francisco Vidriescas también. Qué interesante lo que dijiste sobre los policías aquí en Ciudad Juárez, y yo creo que en todo México no tenemos una cultura de la legalidad apropiada. Sabemos lo que es, los que sabemos, y hay unos que medio sabemos también lo que podría ser. Hay que defender a los policías aquí en México. ¿Qué hacemos? Siempre los recriminamos, siempre decimos no, en lugar de sentirnos seguros, les tenemos miedo hasta cuando se nos acercan, cuando deberíamos de ser como que la conexión entre ciudadanos y policías para que todo esto fluya. No sé, también a lo mejor ellos capacitarse y darse a conocer más. Y por supuesto que hagan estas pruebas de si ellos están capacitados para ser policías en todos los sentidos, no solamente la de confianza que les hacen a todos para ver si sus facultades mentales están bien, si su ideología, si su moral, si su vida pública pues le permite ser un policía, ¿no? Claro.
Tal vez seamos un país corrupto, no lo puedo negar. Yo creo que... Como muchos, ¿eh? Ajá, como muchos, pero no tenemos por qué satanizarnos en ese sentido. Estamos tan acostumbrados a que nos digan, no, México, son unos corruptos. Nosotros como ciudadanos lo decimos, terminamos creyendo esto. ¿Por qué no cambiamos el chip y decir, estamos creciendo, estamos cambiando y ahora no vamos a decir que no lo somos, pero mínimo ya no digamos que lo seguimos siendo? Hay personas ¿no? que les preguntas cómo combatir la corrupción, te dicen que con educación, otros con trabajo. Yo ¿Qué diría opinas? con tecnología sistemática social. Ya. Es lo que, llámame loco. A ver, explícales, por favor, qué es tecnología Bueno, sistemática. eso precisamente, programas tecnológicos sistemáticos dirigidos a lo social para que evites, y de hecho ya se están presentando, evites burocracia, Okay. evites un poquito de corrupción, porque quieras o no, en todo el mundo, no nomás México, en todo el mundo existe, hay que aceptarlo, pero yo soy de las personas que con tecnicismo y con tecnología social, como iniciativas como esta que te acabo de decir del desecho del mar, porque también hay un gran negocio en la basura, Claro. pues mete tecnología y evitas una gran corrupción, evitas estar con permisos y demás, y cuando lo puedes hacer de forma operacional muy rápido. Y todo eso es en lo social. Así es esto. Y inclusive en la academia lo podemos entender. Eso es lo que yo te diría. Esperemos que algún día se nos cumpla. ¿Qué le diría Paco Vibriescas a las personas que nos están escuchando, a los ciudadanos de a pie, por supuesto, y a los que ya no son tan de a pie, a los que andan en la política o en escaños más altos, para que se interesen en la política internacional también? Es importante trabajar en conjunto, independientemente de los que están en el gobierno del partido que sean, ver por los verdaderos diseños de políticas públicas, ver por las iniciativas, pelear por ellas como actualmente se hace, y cuando se den, respetarlas y esperar la evaluación, ver cómo funcionan, aceptar los errores y las personas que ya no andan tan de a pie, como bien dices, esperar para ver cómo estamos haciendo bien las cosas con estos programas, y en muy poco tiempo vamos a estar, repito, en el top 10, y eso va a demostrar que no solamente es la política internacional ni la económica, sino la social, la interna, la de proteger al ciudadano de a pie, al ciudadano mexicano, independientemente de donde esté, es al que vamos a proteger. Y ojalá se pudiera estructurar más la tecnología en el sistema gubernamental para evitar y disminuir la corrupción. Eso sin duda. Excelente, pues ya saben, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna página social donde te puedan hacer preguntas? Claro, en todas mis redes sociales, Francisco Roberto Briviescas Medrano o Paco Briviescas, en cualquiera, en TikTok, Facebook, Instagram. Ahí pueden encontrar contactos, respondemos, tenemos un equipo bueno para contestar, y estamos a las órdenes. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente nos hemos llevado una masterclass de todo este tema internacional. A veces no nos gusta compararnos, pero sin duda tenemos que tener una comparación con otros países, otras naciones y sus distintas maneras de hacer política, y sobre todo ir viendo qué sí puede servirle a México, qué no puede servir, desechar y tomar. Nos vemos en el próximo episodio de su podcast A Contraluz. La de la voz es Mayra Machuca. Cuídense mucho.